Mientras el Senado de los Estados Unidos debate un proyecto de ley sobre la frontera, ahora se conocen datos alarmantes de peligrosos terroristas que lograron cruzarla y ya viven entre nosotros. Se van a sorprender de lo que está pasando. Los republicanos continúan ganando ventaja en la Florida, pero Biden llega al territorio de Trump y se lleva millones para su campaña tras una visita a una mansión en la ciudad de Pinecrest. Al comenzar el 2024, ¿cómo está la economía en el mundo y en los Estados Unidos? Hoy lo vamos a examinar. ¿Y qué se debe hacer para evitar fraudes que le arrebaten su casa, aunque usted no sepa qué está pasando? Bienvenidos a Hoy con Tomás Regalado, con los temas que ustedes necesitan saber. Ya se confirmó que los ataques de los rebeldes hutíes a los barcos comerciales de Occidente en el estrecho de Hormuz han aumentado los precios de los fletes y esto puede tener un impacto en la economía mundial y en la economía de los Estados Unidos. Hoy vamos a explorar la economía al comenzar el año 2024 con un experto, el reconocido economista internacional Luis Manuel Piantini. Bienvenido, Piantini. Usted es banquero del Banco Central, además tiene programas de televisión en su país y queríamos que nos diera una opinión sobre la economía mundial y en América Latina y en los Estados Unidos al entrar en este 2024. Bueno, la economía en los Estados Unidos, precisamente el Fondo Monetario Internacional ayer revisó la cifra y le está aumentando al 2.1%, que es producto de la aceleración que tiene al final del año 2023. Creció en el trimestre 3.3% y en el trimestre anterior ya había crecido 4.9% para algunos, 5.2% para otros, y la economía terminó con un rápido crecimiento de 3.1%, precisamente estimulada por el consumo, por el ahorro acumulado durante la pandemia. Fue un ahorro de producto de los choques de emisión que hubo, tanto en la parte fiscal para llenar los programas del gobierno como para el sector privado durante la época del COVID, ¿no? Y entonces se produjo un ahorro de 1.7 trillones de dólares en exceso. Este ahorro, y ya lo gastaron. Este ahorro de la familia compensó en parte la pérdida del poder adquisitivo del salario hasta mediados del año 2023. A partir de ahí, del año 2023, los salarios comenzaron a ser mayores que la inflación y entonces han sustituido en parte ese colchón que tenía el ahorro en el empuje del consumo. Por eso usted ve que la economía que pensaban que iba a caer en recesión, no cayó en recesión, por ese colchón que hubo de ese consumo que produjo tanto los programas del presidente Trump al final del año 2020, en diciembre, y después el otro del presidente Biden en febrero del 2021, que aceleraron la inflación precisamente y fue un efecto de doble choque. Fue inflacionario, pero también evitó que la economía cayera en una recesión, como se decía. La Reserva Federal estima que lo ideal es 2% de inflación, pero todavía no estamos ahí, estamos casi en un 4%. Aquí en el sur de la Florida, usted conoce esta área también, estamos muy por encima de un 4%. ¿Por qué no logran controlar la inflación? Bueno, la inflación ha caído bastante. La inflación cayó de 9.2 que llegó, está a 2.9. Fue la inflación a finales de diciembre. Y si usted toma
el último 6 meses es un 2%, y si toma el último trimestre 1.7%. Eso quiere decir que ya la inflación se va colocando al tipo objetivo del Banco Central, de la Reserva Federal, que es el 2%. Ahora, ¿por qué en la Florida es mayor que en el resto de los Estados Unidos? Porque es una economía de servicios. Y si usted ve, la inflación ha sido más impactante en la parte de servicios, comidas afuera, consumo, restaurantes, hoteles, inclusive aviones, en la parte de servicios que en la parte de bienes. Y la economía del sur de la Florida es una economía mayormente de servicios. Es una economía turística, es una economía de muchas negociaciones de inversiones también. Tiene mucha influencia también de latinoamericanos que vienen de compra también aquí y dejan mucho dinero. O sea que es una economía muy boyante. Algunas veces usted ve que el resto de los Estados Unidos tiene problemas de tipo de la economía en algún momento. Sin embargo, en la Florida aparece floreciente, porque es un estado también que se nutre de inversiones que vienen desde la América Latina. Bueno, Miami es como si fuera el Nueva York de América Latina. El narcotráfico, los narcoestados están tratando de desestabilizar países democráticos. Ahora, ¿cómo ve usted la situación en la América Latina, que por cierto tiene que ver mucho con nosotros, como usted ha señalado? Económicamente, los países en democracia y los países en dictadura. Bueno, el problema de América Latina es que América Latina se ha diversificado poco. Depende mayormente de materias primas y entonces sus economías dependen mucho de la fluctuación de los precios internacionales, principalmente ahora que China se ha convertido en un gran comprador de materia prima, tanto agrícolas como minerales. Entonces hay una dependencia mucho de América Latina porque no ha diversificado. Hay un problema, que América Latina tiene todos los recursos habidos y por haber para tener para ser más que Europa, increíble, en términos de integración, porque nosotros somos autoabastecedores en muchos recursos, en recursos energéticos, nos abastecemos propiamente. La mayoría de los países que usted ve que hay grandes exportadores, está Brasil, está Venezuela, ahora Guyana, está Ecuador, hay una serie de México, son productores de petróleo. O sea, nosotros y en aguas y en productos agrícolas somos grandes excedentarios que exportamos al resto del mundo. Pero ha habido una falta de voluntad política para integrarse. El populismo ha sido un elemento que ha afectado mucho a los países, y entonces ha habido mucho exceso en el gasto. Países que no generan ahorro tienen que atraer inversión de afuera, la inversión no va. La inversión cayó en América Latina. En la única región donde hubo un crecimiento de la inversión extranjera el año pasado fue en Centroamérica y en el Caribe también, porque son regiones muy estables, de gobiernos estables, con excepción, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, en el caso de Cuba, Venezuela, pero bueno, Venezuela no lo meto en Centroamérica, pero sí como parte del área del Caribe en Sudamérica, pero bueno. El asunto es que hay un problema en términos de la América Latina en formación de ahorro, porque no tiene el valor agregado a sus productos suficiente para ser industrializado, porque no ha habido voluntad política de integración, no la ha habido, porque cada cual jala para su lado. Es el problema de los latinoamericanos, que en un momento en que necesitamos integrarnos, y tenemos muchísimos problemas que son desafíos para nuestros países con este cambio climático, con todo este elemento que hay de la geopolítica. No hay ese propósito de los países latinoamericanos de integrarse. Entonces usted ve por qué. Pero en términos de crecimiento, los países democráticos son los que más rápido han crecido. Mire, en el caso de América del Caribe, República Dominicana ha crecido un 5% durante los últimos 50 años. Eso es increíble. 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 Pero, ¿y la crisis de Haití cómo gravita sobre Dominicana? Bueno, gravita porque hay mucho ingreso de población haitiana, entonces es un costo adicional para el presupuesto del gobierno en términos de salud y en términos de educación también. Y bueno,
Es un problema porque hay un potencial de violencia ahí que tenemos ahí al lado y una población de 11 millones de personas. En un momento en que haya una guerra interna en Haití, toda esa población se va a ir hacia República Dominicana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos podemos defender? Mire lo que pasó en Israel. Ahora los israelitas son los culpables de lo que le pasó, que lo agredieron. Y lo invadieron. Que lo agredieron. Entonces, a nosotros vienen los haitianos con una avalancha, uno lo va a parar porque no podemos asumir el costo de Haití. Y cualquier problema, incidente que haya ahí, que se produzca una muerte, cualquier cosa, nos la van a achacar a nosotros. Y ese es el problema que tenemos arriba, desgraciadamente. La comunidad internacional se ha visto ciega en resolver el problema de Haití. ¿Y eso por qué? Ni inclusive los latinoamericanos tienen que venir de Kenia. Y entonces ahora la Corte Suprema de Kenia pues dijo que no, que era una violación a la Constitución de Kenia, que las policías fueran a un país en el exterior. Y si no había convenio con ese país tampoco. Muchas gracias, señor Piantini. Es Luis Manuel Piantini, economista, que fuera vicepresidente del Banco Central, un economista internacional y analista. Enseguida regresamos.